la ecuación general. Para conseguir la ecuación general, os recuerdo que tiene esta pinta. La ecuación general de la recta R que pasa por el punto A y tiene como vector director U1, U2 es de esa forma: una igualdad con un 0, uno de los dos miembros es 0 y el otro miembro es la que lleva la X y la Y del punto genérico. Bien, ¿de dónde sale esta ecuación general? Que es como todo despejado, todos los números a un lado de la igualdad y un 0 a la derecha, a otro lado de la igualdad, al otro lado. Esta ecuación sale de la ecuación continua. Teniendo la ecuación continua, como es una proporción de números, para que se cumpla una proporción, la propiedad fundamental de las proporciones, se cumple la proporción si multiplicando en cruz sale el mismo resultado. Entonces, multiplicando en cruz y despejando todo al lado izquierdo, tendremos esta ecuación. Ya lo vimos en clase y de ahí observamos que al despejar el coeficiente de x es precisamente la segunda coordenada del vector u. El coeficiente de la y es el número opuesto a la primera coordenada del vector u. Y el número c suelto, el término independiente de esta ecuación, es un número que depende de las coordenadas de a y del vector director u. De esta manera. Esto no hace falta que os lo aprendáis, para nada. Sabiendo la ecuación continua, multiplicáis en cruz y reunís todo en un lado de la ecuación, transponiendo adecuadamente términos. Y aquí os tengo que recordar que es importante que si tenéis la ecuación general, el vector formado por el coeficiente de x y el coeficiente de y, una vez despejada la ecuación en forma general, dejada así, el coeficiente de x y el coeficiente de y, a, b, este vector es importante. ¿Por qué? Porque este vector, si la a es u2 y b es menos u1, este vector es un vector normal o perpendicular a la recta R. O también, si es perpendicular a la recta R, será perpendicular al vector que tiene la dirección de R, es decir, el vector u. Bien, es importante. Fijaros que del vector u al vector normal, lo único que hemos hecho es, como ya os dije, damos la vuelta a las coordenadas, las intercambiamos y cambiamos de signo a una de ellas. Por ejemplo, a la primera coordenada la cambiamos de signo y la pasamos a la segunda coordenada del vector normal. Y con eso conseguimos dos vectores perpendiculares. Bien, pues vamos a, como os acabo de explicar de forma general, a pasar a la forma general con este caso particular. Bien, para eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos en cruz para que se cumpla la igualdad. Ya voy a quitar menos por menos más, cambiamos el signo, quitamos ese paréntesis. Ahora, transformando los paréntesis, menos 3x más 15 igual a y más 2. Y despejando todo, por ejemplo, hacia la izquierda, tenemos menos 3x menos y más 15 menos 2 sería más 13, igual a 0. Esta sería la ecuación general de R. Bien, vamos a ver que con el programa GeoGebra que teníamos abierto, el archivo que teníamos abierto, si tenemos la misma ecuación. Entonces, al pintar la recta que pasa por el punto A y tiene por vector director U, que eso simplemente lo he hecho pintando el punto A, y ahora el punto X, fijaros que si lo pongo encima, lo que pone es, lo único que he hecho ha sido poner en la barra de entrada, he puesto el comando vector corchete O del punto O, que lo he tenido que definir, como le veis ahí, coma el extremo del vector, que sería el punto A. O A más el T por el vector U. T por el vector U. Eso, si lo ponéis en entrada, lo que te define, poniendo como x igual a esa expresión de ahí, te devuelve un punto, o te devuelve el vector OX, que sabéis que es por la regla del paralelogramo, la suma de vectores es, si sumo el vector OA más el vector U, en este caso t que vale 1, t por u, 1 por u, es el mismo vector verde y el rojo,
pues la suma de esos dos vectores es primero poner el primer vector y a continuación, en el extremo del primer vector que sumas, le sumas el segundo vector. Y sumar vectores no es más que encadenar movimientos. Pues el vector suma es el vector que tiene por origen el primer vector, el origen del primer vector, y por extremo el extremo del segundo vector que sumas, apoyándolo en el extremo del vector primero. El vector nuevo, el vector suma, precisamente si observáis, es la diagonal de este paralelogramo que formamos aquí. Ese paralelogramo lo formamos a partir de los dos vectores que estamos sumando, el vector OA y el vector U. Aquí tendríamos, si lo pintáramos, el vector OA trasladado hacia abajo, empezando en U y acabando en X. Bien, pues el punto X sería un punto de la recta para t igual a 1. Bien, pues haciendo luego la recta que pasa por el punto A y el punto X, nos sale la ecuación de esta recta, la recta R. Bien, nos sale aquí. Pues pinchando aquí en botón derecho, sobre la recta, puedo decirle que me dé la ecuación de esta forma, que es como os he contado, que es la ecuación general. Si lo pincho, nos sale esta. ¡Qué curiosidad! ¿Coincide con la que habíamos calculado nosotros? Casi. Si observáis aquí, nos sale todo igual, pero el lado izquierdo, el primer miembro, sale todos los signos cambiados. ¿Eso cómo es posible? Porque podemos multiplicar a una ecuación por un mismo número distinto de 0 a los dos lados. Si yo multiplico a esta ecuación por menos 1, lo que nos queda es, lo voy a escribir por una vez, una ecuación equivalente que mantiene las soluciones. Entonces, si quitamos ahora paréntesis, nos queda menos 1 por menos 3x, sería 3x, menos 1 por menos y, más y menos 1 por menos 13, menos 13. Y menos 1 por, igual a menos 1 por 0, que es 0. Entonces, ¿qué veis aquí? Que tenemos dos escrituras distintas de ecuaciones generales de la recta, pero que representan la misma condición de la recta. Bien. Seguimos. Bien. Ya tenemos la ecuación general. Y como quería que observarais también que os he contado, si yo tengo el vector director, que era el vector director el 1 menos 3, como veis aquí, el 1 menos 3, os he contado también que es importante que el vector formado por las coordenadas menos 3, menos 1 o 3, 1 es un vector perpendicular. Vamos a verlo. El vector dibujado 3, 1, que sería cambiar de orden las coordenadas, sería menos 3, 1, y cambiamos de signo a el 1, por ejemplo, saldría menos 3, menos 1. Ese vector sería menos 3, menos 1, si lo apoyo en el punto A. Pero el vector opuesto es precisamente el 3, 1, que es el que nos sale aquí. El 3, 1 es un vector perpendicular, como veis el morado, a la recta negra, la recta R. Si intentáramos dibujar, medir este ángulo, veréis que es un ángulo de 90 grados. Bien, el ángulo que forman el vector U director y el vector normal son perpendiculares. El menos 3, menos 1 también lo podríamos haber pintado aquí y veríais que como es el opuesto al perpendicular a la recta, este vector también sería perpendicular a U. Bien, seguimos. Ya tenemos la ecuación general. Hasta ahora hemos visto la ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas, la ecuación continua y la ecuación general. Pues bien, nos faltan por ver dos, en realidad tres, como ahora os contaré. Ya tenemos la ecuación continua, la general, las paramétricas. Vamos a pasar a recordar cómo calcular la ecuación explícita de una recta. La ecuación explícita de la recta R que pasa por un punto A y tiene como vector director U es de la forma esta de aquí. Esta forma es cuando la Y está despejada, por eso se llama
ecuación explícita, porque la y es explícita, la dejamos dada ya realmente. ¿En función de qué? La y es función en función de x y de cálculo de números con x. Bien, ¿quién es la m? La m es u2 entre u1. ¿Y quién es esta m? ¿Qué importancia tiene geométrica? Si dibujamos la recta R en un plano coordenado y tenemos aquí el vector director u1, u2, nos movemos u1 unidades hacia la derecha y nos subimos u2 unidades hacia arriba, en función del signo de u1 y u2 sabemos que es desplazarnos, si el u1 es positivo nos desplazamos hacia la derecha, si u1 es negativo nos desplazamos a la izquierda. Si u2 es positivo significa que subimos hacia arriba y si u2 es negativo nos desplazamos hacia abajo. Bien, pues aquí tenéis el vector u. ¿Qué ocurre si lo llevo paralelo a la recta? Pues aquí puedo formar, en lugar de este triángulo, puedo formar un triángulo semejante, que tenga por cateto una unidad de longitud, una unidad de medida. Y en vertical, el cateto vertical sería la pendiente. Estos dos triángulos son semejantes porque son paralelos los dos catetos horizontales y los dos catetos verticales. Entonces el ángulo que forman alfa coinciden, por tanto son semejantes, como vimos, tienen dos ángulos en común y un ángulo es recto y tienen un ángulo en común, o por rectas paralelas estos dos triángulos son semejantes. Por tanto, se cumple esta relación, que U2 es a U1 como M es a 1. Por tanto, esta igualdad se cumple. La pendiente de la recta, que además coincide ¿con quién? Con la tangente del ángulo que forma la recta R. ¿Con quién? El ángulo que forma la recta R con la parte positiva del eje X. Este es un ángulo. Ese ángulo tiene una tangente, y la tangente de ese ángulo es cateto opuesto entre cateto contiguo. Cateto opuesto entre cateto contiguo. La tangente de un ángulo es la pendiente. Es la interpretación geométrica de la tangente de un ángulo. Bien. ¿Y quién es la n minúscula que aparece en la fórmula de la ecuación explícita? Es el número suelto y además coincide con la altura u ordenada en el origen de la recta. Es decir, si hiciéramos tabla de valores, como sabéis representar funciones sencillas de ese tipo, si x es 0, entonces, para que se cumpla la igualdad, sustituimos y m por 0 es 0, más n, 0 más n es n. La y vale n. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto de coordenadas x0, y, n es un punto de la recta, que os lo he dibujado aquí. El punto de coordenadas 0, altura n. Por eso la n se llama la altura en el origen. Bien, os recuerdo aquí, os lo he escrito, que la ecuación explícita, ¿de dónde la sacamos? Si tengo solo el punto A y el vector director de la recta, simplemente sale de la ecuación general que ya teníamos de antes. La ecuación general que teníamos de antes, en el caso particular, lo que hacíamos era despejar la y. Al despejar la y de la ecuación general, tenemos menos a por x menos c partido por b. Esto, transformando esta fracción en una resta de fracciones, o en este caso una suma, aquí vemos, y la x poniéndola multiplicando fuera de la fracción, del numerador, tenemos aquí un número. Ese número, precisamente, es la pendiente. Ese número m es menos a partido por b. Como vimos antes, la a de la ecuación general era u2, la b, el coeficiente de la y en la ecuación general, era menos u1, la coordenada primera del vector u cambiada de signo, y como es una división de números, puedo cambiar menos entre menos más, y puedo poner u2 entre 1 es la pendiente. ¿Y quién es este número suelto al despejar la y? Este número suelto es menos c partido por b. Y como veíamos que la c era esto, que dependía del punto A y el vector director, pues hacemos estos cálculos. Pero no hace falta que os aprendáis esto. No hace falta. Simplemente, como vamos